Naira nunca olvidaría ese día, el día en que su vida cambió para siempre sin que ella lo supiera. El sol de Arizona caía vertical y despiadado sobre el desierto. Era mediodía, la hora más peligrosa, cuando hasta las serpientes buscaban sombra y los coyotes se escondían en sus madrigueras. Pero Naira caminaba descalza sobre la arena ardiente como si nada, con dos cantimploras vacías golpeando contra su cadera. El arroyo estaba lejos, pero ese era su trabajo. Todos los días, la misma rutina. Hasta hoy, algo brilló a lo lejos. Un destello extraño entre las rocas rojas. Naira entrecerró los ojos, tratando de ver mejor bajo el resplandor cegador del sol. ¿Qué era eso? ¿Metal? ¿Vidrio? Se acercó con curiosidad, sus pasos ligeros y silenciosos, y entonces lo vio, un hombre, tirado boca abajo en la arena, inmóvil como una piedra. Naira sintió que su corazón se detenía. Dejó caer las cantimploras y corrió. Sus pies volaban sobre el suelo caliente, esquivando cactus y rocas afiladas. Cuando llegó junto a él, se arrodilló de golpe y lo volteó con cuidado. Era joven, tal vez de su edad, cabello rubio oscuro cubierto de polvo y arena, piel quemada por el sol, ropa desgarrada, y en su hombro derecho, una herida profunda que manchaba su camisa de oscuro. Naira presionó dos dedos contra su cuello, buscando el pulso. Estaba ahí. Débil pero presente, el hombre vivía, pero apenas. «Aguanta», susurró en apache, aunque sabía que él no podía escucharla. «Aguanta un poco más». Rasgó un pedazo de su vestido, lo mojó con agua de una cantimplora y limpió la herida rápidamente. El hombre ardía en fiebre. Su respiración era superficial, irregular. Si no lo llevaba al campamento pronto, moriría aquí, solo, bajo el sol despiadado del desierto. Naira lo intentó primero sola. Agarró al hombre por debajo de los brazos y jaló con todas sus fuerzas. Logró arrastrarlo apenas 3 metros antes de que sus brazos comenzaran a temblar. Él era demasiado pesado. Ella era fuerte, sí, acostumbrada al trabajo duro, pero esto era diferente. Dejó al hombre junto a una roca grande que daba un poco de sombra. Luego se puso de pie y silbó. Un sonido fuerte y agudo atravesó el silencio del desierto. Esperó, conteniendo la respiración. 10 segundos, 20, 30. Finalmente, escuchó el galope. Su caballo apareció desde detrás de una colina, trotando hacia ella. Naira casi lloró de alivio. Con esfuerzo sobrehumano, usando la roca como apoyo, logró subir al hombre inconsciente sobre el lomo del animal. Lo sostuvo con una mano, mientras guiaba al caballo con la otra, caminando lo más rápido que podía. El camino de regreso fue eterno. Naira sudaba bajo el sol, sus músculos gritaban de dolor, pero no se detuvo ni una sola vez. Pensó en dejar al hombre y volver por ayuda, pero algo en su interior le decía que no tenía tiempo. Este extraño necesitaba ayuda ahora. Cuando el campamento apareció en el horizonte, Naira sintió una oleada de esperanza. Varios hombres corrieron hacia ella al verla llegar. Detrás de ellos caminaba su abuela, una mujer de 70 años con ojos que parecían ver el pasado y el futuro al mismo tiempo. «¿Qué traes, nieta?», preguntó la anciana, observando al extraño con atención. «Lo encontré en el desierto. Está muy grave, abuela. Tiene una herida profunda y mucha fiebre». La abuela se acercó, tocó la frente del hombre, examinó la herida. Sus ojos se entrecerraron. Pasaron varios segundos de silencio tenso. Finalmente, miró directamente a Naira. «Tú lo encontraste, tú lo trajiste aquí. Según nuestras costumbres, ahora eres responsable de él. Cuidarás de este hombre hasta que sane». Naira asintió sin dudar. Conocía las tradiciones de su pueblo. Entre 4 hombres llevaron al extraño a la tienda de Naira. Lo recostaron sobre las pieles que servían de cama. Naira pidió agua limpia, hierbas medicinales, telas limpias. Su abuela le trajo una bolsa de cuero llena de plantas secas. «Usa esto para la herida. Y prepárate con estas hojas para bajar la fiebre. Va a ser una noche larga, nieta». Cuando todos se fueron, Naira se quedó sola con el extraño. Lo miró por un momento largo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía solo en el desierto? ¿Cómo se había herido?
Las preguntas tendrían que esperar. Comenzó a trabajar. Quitó la camisa desgarrada del hombre. La herida era seria, profunda, sucia, probablemente infectada. Hirvió agua en una olla de barro, preparó una pasta con las hierbas de su abuela y limpió la herida con cuidado extremo. El hombre gimió en sueños, pero no despertó. Vendó el hombro con tiras de tela limpia, luego cubrió al extraño con mantas ligeras. Le hizo beber agua, gota a gota, inclinando su cabeza con cuidado. La primera noche fue terrible. La fiebre subió tanto que Naira pensó que el hombre moriría. Lo envolvió en telas mojadas, cambió las compresas frías cada pocos minutos, le dio tés amargos que ayudaban a bajar la temperatura. No durmió nada. Cada vez que el hombre dejaba de respirar por un segundo, el corazón de Naira se detenía. Pero el amanecer llegó, y el hombre seguía vivo. El segundo día fue igual, y el tercero, y el cuarto. Naira se convirtió en una sombra, existiendo solo para mantener vivo a ese extraño. Otros le traían comida que apenas probaba. Su abuela venía 2 veces al día, revisaba al paciente y se iba sin decir mucho. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Déjennos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Nos encanta saber que llegan desde tantos lugares. En el quinto día, algo cambió. Naira estaba cambiando el vendaje, cuando sintió que el hombre se movía ligeramente. No fue mucho, solo un temblor en sus dedos. Pero fue suficiente. Se inclinó sobre él, observando su rostro. Los párpados del extraño temblaron una vez, 2 veces, y entonces se abrieron. 2 ojos azules la miraron directamente, confundidos, asustados, pero vivos. El hombre parpadeó varias veces, mirando alrededor de la tienda con desconcierto. Las paredes de piel, el fuego pequeño, las hierbas colgando, todo era extraño para él. Finalmente, sus ojos regresaron a Naira. Abrió la boca y salió un sonido ronco. Naira rápidamente tomó una taza de agua y la acercó a sus labios. Él bebió con desesperación. Cuando terminó, intentó hablar de nuevo. ¿Dónde estoy?, susurró en inglés, su voz apenas audible. Naira no entendió las palabras exactas, pero comprendió la pregunta. Con gestos suaves, le indicó que estaba a salvo, que debía descansar. El hombre la miró fijamente, estudiando su rostro. Había algo en esos ojos oscuros que lo tranquilizaba. Gracias, susurró. Y aunque no hablaban el mismo idioma, el significado era claro. Naira sonrió levemente. Este extraño había sobrevivido. Ahora vendría la parte difícil, explicarle dónde estaba y descubrir quién era realmente. Luke no sabía cuánto tiempo había estado dormido. ¿Días? ¿Semanas? Su mente era un laberinto de imágenes confusas. El desierto interminable, el calor sofocante, el dolor en su hombro, la sed que le quemaba la garganta como fuego. Y luego, nada. Oscuridad completa. Hasta ahora. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave que entraba por las aberturas de la tienda. Todo le dolía, especialmente el hombro derecho. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Estaba débil, terriblemente débil. ¿Dónde estaba? Miró alrededor. Las paredes no eran de madera ni de adobe como las casas que conocía. Eran de piel de animal, estiradas sobre postes de madera. Hierbas secas colgaban del techo. Un pequeño fuego ardía en el centro de la tienda, su humo escapando por una abertura en la parte superior. Y junto a él, arrodillada sobre las pieles, había una mujer. Una mujer indígena. Luke sintió una punzada de pánico. ¿Estaba prisionero? ¿Lo habían capturado? Pero entonces la mujer se movió y él vio que en sus manos sostenía un cuenco de madera con agua fresca. Se la ofreció con una sonrisa suave, casi tímida. Luke la observó con atención. Era joven, hermosa, con cabello negro como la noche que caía hasta su cintura. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Llevaba un vestido simple de piel de venado, decorado con pequeñas cuentas de colores. No parecía amenazante,
Al contrario, había algo en su mirada que lo tranquilizaba. Tomó el agua que ella le ofrecía y bebió. Nunca nada le había sabido tan bien. Cuando terminó, intentó hablar. ¿Dónde estoy?, preguntó en inglés. Su voz sonaba extraña incluso para él, ronca y débil. La mujer inclinó la cabeza, claramente sin entender sus palabras. Respondió algo en un idioma que Luke no conocía. Apache, probablemente. Luke había escuchado ese idioma antes, pero nunca lo había aprendido. No entiendo, dijo Luke, moviendo la cabeza. Señaló a su alrededor. ¿Dónde? ¿Qué lugar es este? Naira observó sus gestos y comprendió que él no hablaba su lengua. Pensó por un momento, luego señaló el suelo y dijo claramente, Apache. Luego se señaló a sí misma, Naira. Luke entendió. Era su nombre. Y esto era un campamento apache. Luke, dijo, señalándose a sí mismo. Mi nombre es Luke. Naira repitió el nombre con cuidado, saboreando las sílabas extrañas. Luke. Sonrió, satisfecha de poder decir algo en su idioma. Luke intentó incorporarse, pero una ola de dolor lo atravesó desde el hombro. Cayó de nuevo sobre las pieles, respirando con dificultad. Naira se movió rápidamente, empujándolo suavemente de vuelta con las manos, haciendo gestos claros. Quieto, descansa, no te muevas. ¿Qué me pasó?, preguntó Luke, aunque sabía que ella no entendería. Se tocó el hombro vendado con cuidado. ¿Cómo llegué aquí? Naira entendió la pregunta por sus gestos. Pensó en cómo explicárselo. Señaló hacia afuera de la tienda, luego hizo un gesto amplio con los brazos, como indicando un espacio grande. Desierto. Luego se señaló a sí misma, caminó con los dedos sobre su palma y finalmente señaló a Luke, haciéndose pequeña en el suelo. Luke entendió. Ella lo había encontrado en el desierto. Me salvaste la vida, susurró, mirándola con una mezcla de gratitud y asombro. Naira no entendió las palabras exactas, pero vio algo en sus ojos que no necesitaba traducción. Asintió levemente. En ese momento, la entrada de la tienda se movió y entró una mujer anciana. Luke se tensó inmediatamente, pero la vieja mujer simplemente lo miró con ojos penetrantes que parecían ver directamente en su alma. Dijo algo a Naira en apache, un tono que sonaba entre pregunta y orden. Naira respondió con rapidez, señalando a Luke y luego a su hombro vendado. La anciana asintió y se acercó. Luke instintivamente retrocedió, pero Naira puso una mano suave en su brazo, tranquilizándolo. La abuela se arrodilló junto a él y comenzó a examinar el vendaje. Sus manos eran sorprendentemente suaves para alguien de su edad. Desenvolvió la tela con cuidado, revisó la herida, asintió con satisfacción y volvió a vendar. Luego le habló directamente a Luke en apache. Aunque él no entendía las palabras, el tono era claro. Vas a vivir, pero necesitas descansar. La anciana se puso de pie, le dijo algo más a Naira y salió de la tienda. Luke se quedó mirando a Naira. ¿Quién era ella? Naira entendió la pregunta. Señaló a la anciana que se alejaba. Luego se señaló a sí misma e hizo un gesto que indicaba antigüedad, sabiduría. Abuela. Tu abuela, dijo Luke. Naira asintió. Durante el resto del día, Naira se quedó con él. Le trajo comida, un caldo caliente de hierbas y algo parecido a carne seca. Luke comió despacio, su estómago protestando después de días sin alimento sólido. Naira lo observaba cuidadosamente, asegurándose de que comiera y bebiera suficiente. Mientras descansaba, Luke trató de recordar qué había pasado. Las imágenes volvían lentamente, cabalgando duro a través del desierto, tratando de llegar al siguiente pueblo antes del anochecer. Luego algo lo asustó, su caballo se encabritó, él perdió el equilibrio. Recordaba caer, golpear su hombro contra una roca afilada, el dolor explosivo. Después de eso, nada, solo fragmentos confusos de calor, sed y la sensación de estar moviéndose, aunque no podía abrir los ojos. Y esta mujer lo había encontrado, lo había traído aquí, le había salvado la vida. Luke la miró mientras ella reorganizaba algunas hierbas cerca del fuego. Había una gracia natural en cada movimiento que hacía.
Se preguntó cuánto tiempo había estado cuidándolo. Días, seguramente. Tal vez una semana o más. Eso explicaba por qué se sentía tan débil. Gracias, dijo de nuevo, aunque sabía que ella ya había escuchado esa palabra antes. Naira lo miró y sonrió. No necesitaba entender cada palabra para saber que este hombre estaba agradecido, y eso era suficiente por ahora. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Naira encendió más el fuego. La temperatura en el desierto caía rápidamente después del atardecer. Cubrió a Luke con mantas extra y se sentó cerca de él, como había hecho durante los últimos 5 días. Luke la observó en silencio. Había algo extrañamente reconfortante en su presencia. A pesar de no poder comunicarse con palabras, sentía que estaba en buenas manos. Esta mujer había dedicado días a mantenerlo vivo. ¿Por qué? ¿Era así como trataban a todos los extraños? ¿O había algo más? No tenía respuestas. Solo sabía que le debía su vida a Naira, y esa era una deuda que planeaba pagar de alguna manera. Esa noche, por primera vez en días, Luke durmió profundamente, sin fiebre, sin delirios, solo un sueño reparador. Y junto a él, Naira también durmió, aunque con un oído siempre alerta, lista para despertarse si él la necesitaba. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de complicarse, de maneras que jamás habrían imaginado. Luke despertó al amanecer. El dolor en su hombro había disminuido considerablemente, aunque todavía le molestaba cuando intentaba moverse. Miró a su alrededor y vio que Naira dormía sentada cerca del fuego, su cabeza inclinada hacia un lado, claramente exhausta. Había pasado otra noche cuidándolo. Luke se sintió culpable. Esta mujer había sacrificado su tiempo, su energía, probablemente su descanso, para mantenerlo vivo, y él ni siquiera podía hablar con ella apropiadamente para agradecerle. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor, pero logrando sentarse. Era progreso. Naira se despertó inmediatamente al escuchar el movimiento, sus ojos abriéndose con rapidez, alerta. «Estoy bien», dijo Luke, levantando una mano para tranquilizarla. «Solo quería sentarme». Naira se puso de pie rápidamente. Se acercó y revisó su frente con la palma de su mano. Sin fiebre. Buena señal. Asintió con satisfacción y le trajo agua fresca. Durante los siguientes días, Luke se recuperó rápidamente. Cada mañana se sentía más fuerte. Podía sentarse sin ayuda, caminar un poco dentro de la tienda, mover el brazo con cuidado. Naira seguía cambiando sus vendajes 2 veces al día, aplicando pastas de hierbas que olían extrañas, pero claramente funcionaban. Y durante ese tiempo comenzaron a comunicarse. Al principio era solo con gestos. Luke señalaba algo, y Naira decía la palabra en apache. Luego él repetía, y ella corregía su pronunciación con paciencia infinita. Agua, fuego, comida, sol, luna. Palabras simples que construían puentes entre 2 mundos diferentes. Naira también aprendía inglés. Luke le enseñaba palabras básicas, señalando objetos y diciendo sus nombres en su idioma. Ella repetía con ese acento musical que a Luke le parecía encantador. «Gracias», practicaba Naira, las palabras saliendo torpes de su boca. «Muy bien», respondía Luke sonriendo. En el 7º día desde que despertó, Luke finalmente pudo salir de la tienda. Naira lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hacia afuera. La luz del sol lo cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, vio el campamento apache por primera vez. Era más grande de lo que había imaginado. Había al menos 20 tiendas distribuidas en un semicírculo, con un área común en el centro donde ardía un gran fuego. Niños corrían y jugaban, mujeres trabajaban preparando comida o curtiendo pieles, hombres afilaban herramientas o entrenaban caballos. Todos se detuvieron cuando vieron a Luke. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada. Luke sintió docenas de ojos sobre él, algunos curiosos, otros desconfiados, algunos claramente hostiles. Era un extraño aquí, un hombre blanco en un campamento apache. No necesitaba hablar el idioma para entender que no todos estaban felices con su presencia. Naira sintió la tensión y se colocó ligeramente frente a Luke, una posición protectora sutil pero clara.
Su abuela se acercó desde una de las tiendas, caminando con esa autoridad tranquila que solo viene con años de liderazgo. La anciana le habló directamente a Luke en apache. Aunque él no entendía, escuchó con atención y respeto. Cuando ella terminó, miró a Naira, quien claramente estaba buscando las palabras correctas para traducir. Abuela dice, comenzó Naira en un inglés quebrado. Tú, vivo porque yo, encontré, yo salvé, en nuestro pueblo, hizo una pausa, buscando las palabras. Cuando mujer salva a hombre, él es de ella. ¿Tú entiendes? Luke frunció el ceño, confundido. ¿De ella? No entiendo. Naira respiró hondo, claramente tratando de encontrar una manera de explicarlo. Señaló a Luke, luego a ella misma, luego hizo un gesto que unía sus manos. Tú y yo, juntos. Es costumbre, es ley de pueblo. Luke sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Espera, ¿qué? ¿Estás diciendo que porque me salvaste, ahora estamos...? No podía ni decir la palabra. La abuela habló de nuevo, su tono más firme esta vez. Naira tradujo lentamente. Abuela dice, tú dormiste en mi tienda. Yo cuidé de ti, por días y noches. En nuestro pueblo esto significa casados. ¿Casados? Luke casi gritó la palabra. Varias personas en el campamento lo miraron con más intensidad. Pero yo estaba inconsciente. Ni siquiera sabía dónde estaba. Naira se veía incómoda, pero mantuvo su postura firme. Es nuestra costumbre. No importa si tú sabías. Yo te salvé. Tú viviste en mi tienda. Ahora eres mi esposo. Luke se pasó la mano por el cabello, sintiendo pánico crecer en su pecho. Esto no podía estar pasando. Se había despertado de una lesión casi mortal, solo para descubrir que de alguna manera se había casado sin su conocimiento o consentimiento. Tiene que haber un error, dijo, mirando entre Naira y su abuela. Yo no... Nosotros no... Esto no es... Uno de los hombres del campamento se acercó. Era joven, fuerte, con una expresión que dejaba claro que no le agradaba a Luke. Le habló a la abuela en apache, su tono agresivo. Luke no necesitaba traducción para entender que este hombre no estaba contento. La abuela respondió con voz firme, casi cortante. El joven retrocedió, pero no se fue lejos, manteniéndose cerca con los brazos cruzados, claramente molesto. Él es Takoda, explicó Naira en voz baja. Él quería... yo y él... juntos. Pero ahora no puede ser. Luke entendió inmediatamente. Había otro pretendiente. Por supuesto que lo había. Naira era hermosa, capaz, claramente respetada en su comunidad. Y ahora, por un capricho del destino y una costumbre que él no conocía, se interponía entre ella y alguien que claramente la quería. Mira, dijo Luke, tratando de mantener la calma. Yo no sabía nada de esto. Agradezco todo lo que has hecho por mí, pero no puedes simplemente declarar a alguien casado sin que lo sepa. Naira tradujo sus palabras a su abuela. La anciana escuchó y luego respondió algo largo y complicado. Naira se mordió el labio antes de traducir. Abuela dice, la costumbre es antigua, más antigua que ella, más antigua que su abuela. No puede cambiar. Yo te salvé. Tú viviste en mi tienda, dormiste bajo mi techo, comiste mi comida, bebiste mi agua. A ojos de nuestro pueblo, ya eres mi esposo. Pero eso es... Luke se detuvo. No quería insultar su cultura, pero esto era absurdo. ¿Y si yo no quiero estar casado? La expresión de Naira se endureció ligeramente. ¿Entonces qué? ¿Vas a irte? ¿Caminar al desierto? Todavía estás débil. No tienes caballo, no tienes agua, no tienes comida. El próximo pueblo está a 3 días de camino. Luke cerró la boca. Tenía razón. No podía irse. No en su condición actual. Estaba atrapado. Además, continuó Naira, su voz más suave ahora, yo tampoco elegí esto, pero es nuestra ley. Si la rompes, traes deshonra a mí y a mi familia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Deshonrar a la mujer que te salvó la vida? Luke se sintió como si le hubieran golpeado el estómago. No, por supuesto que no quería eso.
Esta mujer le había dado todo. Había sacrificado su tiempo y energía para mantenerlo vivo, y él la estaba rechazando públicamente frente a todo su pueblo. Miró alrededor del campamento. Todas las miradas estaban sobre él, esperando su respuesta. Takoda lo miraba con odio apenas contenido. La abuela lo observaba con esos ojos antiguos que parecían juzgar su alma. Y Naira lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Luke respiró profundo. Estaba atrapado, literal y figurativamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? Naira pareció aliviada de que al menos estuviera considerándolo. Hasta que estés completamente curado. Fuerte. Entonces puedes decidir. No era ideal, pero era algo. Luke asintió lentamente. Está bien, me quedaré, por ahora. Los primeros días después de la revelación fueron extraños y tensos. Luke se sentía como un actor en una obra que no había ensayado, siguiendo un guión que no conocía. Dormía en la tienda de Naira, pero mantenían una distancia respetuosa. Ella a un lado, él al otro, con el fuego entre ambos, como una frontera invisible. Durante el día, Naira le enseñaba las costumbres del campamento. Cómo saludar a los ancianos con respeto. Cómo no señalar directamente a las personas. Cómo compartir comida de manera apropiada. Luke aprendía rápido, motivado tanto por la necesidad como por el deseo genuino de no ofender a la gente que lo había acogido. El idioma seguía siendo una barrera, pero cada día se hacía un poco más pequeña. Luke aprendía palabras nuevas en apache. Naira mejoraba su inglés. Sus conversaciones eran simples, llenas de pausas y gestos, pero funcionaban. ¿Cómo te sentiste cuando me encontraste?, preguntó Luke una tarde mientras Naira preparaba la cena. Naira pensó cuidadosamente antes de responder. Asustada, pensé, tú muerto, pero tu corazón latía. Se tocó el pecho para ilustrar. Entonces yo, feliz, podía ayudar. ¿No tuviste miedo de que fuera peligroso? Soy un extraño. Naira negó con la cabeza. Vi tus ojos. Ojos buenos, no malos. Luke sonrió a pesar de sí mismo. Juzgaste bien, no soy peligroso. Lo sé, respondió Naira simplemente. Por eso te traje aquí. La rutina diaria comenzó a establecerse. Luke ayudaba con tareas sencillas. Recoger leña, llevar agua del arroyo, ayudar a reparar herramientas. Su hombro sanaba bien, aunque todavía no podía hacer trabajos pesados. Los miembros del campamento gradualmente dejaron de verlo con tanta desconfianza. Algunos incluso le hablaban, aunque él solo entendía fragmentos. Pero Takoda era otra historia. El joven apache dejaba clara su hostilidad cada vez que veía a Luke. Nunca hacía nada directamente agresivo, pero sus miradas hablaban volúmenes. Luke trataba de ignorarlo, pero era difícil no sentir la tensión cada vez que Takoda estaba cerca. Una tarde, Luke estaba junto al arroyo llenando cantimploras cuando Takoda apareció. No estaba solo, venía con dos amigos. Los tres se detuvieron frente a Luke, bloqueando su camino de regreso al campamento. Takoda dijo algo en apache, su tono claramente despectivo. Sus amigos se rieron. Luke no entendió las palabras exactas, pero el mensaje era claro. No eres bienvenido aquí. No quiero problemas, dijo Luke en inglés, manteniendo su voz calmada. Solo estoy recogiendo agua. Takoda dio un paso adelante, empujando ligeramente a Luke en el hombro herido. Luke apretó los dientes contra el dolor, pero no reaccionó. No iba a darle a este tipo la satisfacción de ver que le dolía. ¡Takoda! ¡Suficiente! La voz de Naira cortó el aire como un cuchillo. Ella apareció desde detrás de unas rocas, sus ojos ardiendo con furia. Habló rápidamente en apache, su tono severo. Takoda le respondió, claramente defendiéndose, pero Naira no se echó atrás. Señaló a Luke, luego al campamento, luego directamente a Takoda. El joven apache apretó los puños, su mandíbula tensa. Por un momento, Luke pensó que iba a ignorar a Naira y atacar de todos modos, pero finalmente, con una última mirada de odio hacia Luke,
Takoda se dio vuelta y se alejó, sus amigos siguiéndolo. Naira se acercó a Luke, revisando su hombro con preocupación. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Estoy bien, mintió Luke. El empujón había reabierto un poco la herida. Sentía humedad en el vendaje. Gracias por intervenir. Takoda es difícil, dijo Naira, eligiendo sus palabras con cuidado. Él no entiende. Piensa que yo elegí a ti sobre él. Pero no fue elección. Fue destino. ¿Destino? Luke arqueó una ceja. ¿Realmente crees eso? Naira lo miró directamente a los ojos. Encontré a ti en millones de lugares en desierto. ¿No es destino? Luke no tenía respuesta para eso. Esa noche, mientras Naira cambiaba su vendaje, Luke notó cuánto más cómodo se sentía con su presencia. Sus manos eran suaves pero seguras. Su toque ya no lo hacía sentir incómodo. Había algo reconfortante en la rutina, en saber que ella estaba ahí. ¿Por qué no estás enojada conmigo?, preguntó de repente. Naira dejó de vendarlo por un momento, confundida. ¿Enojada? ¿Por qué? Porque arruiné tu vida. Si no me hubieras encontrado, ahora podrías estar con Takoda, o con quien quisieras. En cambio, estás atascada conmigo. Naira consideró esto por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Mi vida no está arruinada, diferente. Sí, pero no arruinada. Y tú no me obligaste a salvarte. Esa fue mi decisión. Terminó de atar el vendaje. Además, Takoda no es bueno para mí. Él es fuerte, sí, valiente, sí. Pero buscó las palabras correctas. Su corazón es duro, como piedra. El tuyo no. Luke sintió algo extraño en su pecho. ¿Era eso un cumplido? ¿Cómo puedes saber cómo es mi corazón? Apenas me conoces. Te conocí cuando estabas débil, cuando no podías esconder nada. Vi cómo luchaste para vivir, cómo dijiste gracias incluso cuando apenas podías hablar. Eso me dice mucho. Los días siguientes trajeron más cambios. Luke se hizo más fuerte. Comenzó a ayudar con tareas más complejas, reparar tiendas, entrenar caballos jóvenes, incluso unirse a las patrullas de caza menores. Los hombres del campamento, excepto Takoda y sus amigos cercanos, empezaron a aceptarlo. No como uno de ellos, no todavía, pero al menos como alguien que valía la pena tener cerca. Y cada noche, Luke y Naira se sentaban junto al fuego, compartiendo historias en su mezcla creciente de inglés y apache. Ella le contaba sobre su infancia, sobre cómo su madre había muerto cuando ella era pequeña, cómo su abuela la había criado. Él le hablaba sobre su propia familia, sobre la granja donde creció, sobre cómo había salido al oeste buscando una vida mejor. ¿Tienes familia esperándote?, preguntó Naira una noche. Luke negó con la cabeza. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos. Estaba solo incluso antes de llegar aquí. Ya no estás solo, dijo Naira simplemente. Y Luke se dio cuenta de que ella tenía razón. De alguna manera, en este lugar extraño con esta mujer que apenas conocía, se sentía menos solo de lo que se había sentido en años. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde, 3 semanas después de que Luke despertara, los guardias del campamento dieron la alarma. 4 jinetes se acercaban desde el este. Cuando Luke los vio, su sangre se heló. Los conocía. Eran los hombres que lo habían estado persiguiendo antes de su accidente y acababan de encontrarlo. El amanecer pintó el desierto de tonos dorados y rosados. Luke y Naira salieron de la tienda en silencio, preparándose para el viaje. El tío de Naira, un hombre llamado Kuruk, de unos 40 años con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, ya tenía los caballos listos. 2 guerreros jóvenes los acompañarían, Mato, serio y callado, y Chaska, que no dejaba de lanzar miradas desconfiadas a Luke. ¿Estás seguro de que reconocerás el lugar?, preguntó Naira mientras ajustaba las correas de su caballo. Luke asintió, aunque la verdad era que no estaba completamente seguro.
Había estado medio consciente cuando cayó, delirando de dolor, pero recordaba esas formaciones rocosas distintivas, 3 torres de piedra roja que se elevaban como dedos gigantes hacia el cielo. Lo reconoceré, dijo con más confianza de la que sentía. Cabalgaron hacia el este, siguiendo el camino que Luke había tomado semanas atrás. El sol subía rápidamente, convirtiendo el aire en una masa densa de calor. Naira cabalgaba junto a Luke, señalándole ocasionalmente puntos de referencia. Una roca con forma de águila, un árbol solitario retorcido por el viento, un arroyo seco que solo tenía agua en primavera. Después de 2 horas de viaje, Luke comenzó a reconocer el paisaje. Su corazón latía más rápido. Estaban cerca. Allí, dijo de repente, señalando hacia el norte. Esas formaciones rocosas, las 3 torres. Kuruk asintió y guió al grupo en esa dirección. A medida que se acercaban, los recuerdos de Luke se hicieron más vívidos. Recordaba haber cabalgado por ese cañón estrecho, el pánico en su pecho sabiendo que los hombres de Thompson lo perseguían. Recordaba el sonido de su caballo asustándose, el momento de terror cuando perdió el equilibrio, la caída, el impacto brutal contra las rocas. «Fue aquí», dijo Luke, desmontando cerca de un grupo de rocas afiladas. «Caí por aquí». El grupo se dispersó, comenzando a buscar entre las rocas y arbustos espinosos. Luke buscaba con desesperación, revisando cada grieta, cada sombra. Los documentos estaban en una bolsa de cuero. Debería ser fácil de ver, pero el desierto era vasto, y las semanas de viento y arena podrían haber enterrado cualquier cosa. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Luke sentía la frustración crecer en su pecho. ¿Y si los documentos ya no estaban? ¿Y si el viento los había llevado lejos o algún animal los había destruido? «Luke, ven aquí», llamó Naira desde detrás de una roca grande. Él corrió hacia ella, su corazón saltando de esperanza. Naira estaba arrodillada junto a una grieta profunda entre 2 rocas, señalando hacia abajo. «Hay algo ahí. No puedo alcanzarlo. Mi brazo es muy corto». Luke se arrodilló y miró dentro de la grieta. La luz del sol apenas penetraba, pero pudo ver algo marrón, del color del cuero, atascado entre las piedras a más de 1 metro de profundidad. «Es la bolsa», dijo Luke, sintiendo una oleada de alivio y emoción. «Esa es mi bolsa». Intentó meter su brazo en la grieta, pero aunque era más largo que el de Naira, todavía no alcanzaba. Las rocas eran ásperas y le raspaban la piel mientras se estiraba más y más. Mato se acercó, evaluó la situación y dijo algo en apache. Kuruk asintió y fue al caballo, regresando con una lanza larga. Con cuidado, bajaron la lanza por la grieta, tratando de enganchar la bolsa. Luke contenía la respiración mientras observaba. La punta de la lanza rozó la bolsa 1 vez, 2 veces. En el tercer intento, Mato logró enganchar la correa. Lentamente, con infinito cuidado, comenzó a levantarla. La bolsa emergió de la grieta cubierta de polvo y arena, pero intacta. Luke la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro estaban los documentos, un poco arrugados pero completamente legibles, las escrituras falsificadas, los testimonios firmados, las pruebas que necesitaba para destruir a Thompson. «Las tengo», dijo Luke. Su voz apenas un susurro. «Las tengo». Naira sonrió, pero su alegría duró poco. Chaska, que había estado vigilando desde una roca alta, silbó fuerte, una señal de alarma. Todos miraron hacia donde él señalaba. Polvo. Una nube grande de polvo en el horizonte, moviéndose rápido hacia ellos. Jinetes. «Thompson», dijo Luke, guardando rápidamente los documentos en la bolsa y colgándosela al hombro. «Nos encontró». Kuruk habló rápidamente en apache, dando órdenes. El grupo corrió hacia los caballos. Luke montó junto a Naira, su corazón latiendo como tambor de guerra. «¿Cuántos son?», preguntó Luke. «Muchos», respondió Chaska en inglés entrecortado. 10, tal vez más. 10 contra 5. Y Luke apenas sabía sostener un arma después de semanas sin usarlas. Las probabilidades no estaban a su favor. «Hay un cañón estrecho»,
dijo Kuruk a través de Naira. A 10 minutos hacia el oeste. Solo pueden pasar 2 caballos a la vez. Podemos defenderlo. No había tiempo para debatir. Galoparon hacia el oeste, con la nube de polvo acercándose rápidamente detrás de ellos. Luke se aferró a las riendas, la bolsa de documentos presionada firmemente contra su pecho. No podía perderla ahora, no después de todo esto. El cañón apareció ante ellos, un pasaje estrecho entre 2 paredes de roca roja que se elevaban unos 20 metros. Entraron rápidamente, los cascos de los caballos resonando contra la piedra. ¡Aquí!, ordenó Kuruk, señalando un punto donde el cañón se hacía aún más estrecho. Desmontaron, y los guerreros tomaron posiciones estratégicas detrás de rocas que ofrecían cobertura. Naira se quedó junto a Luke, su arco ya preparado con una flecha. Los jinetes aparecieron en la entrada del cañón. Luke contó 11 hombres, todos armados. Thompson estaba al frente, su rostro rojo de furia. «¡Collins!», gritó su voz resonando en el cañón. «No hay salida. Entrega los documentos y tal vez te dejemos vivir». «Mientes», respondió Luke. «Los dos sabemos que aunque te diera los documentos, me matarías de todos modos». Thompson se rió, un sonido frío y sin humor. «Tienes razón, pero al menos sería rápido. Si me obligas a ir por ellos, será lento y doloroso». Los hombres de Thompson comenzaron a avanzar en el cañón. Kuruk gritó algo en apache, una advertencia clara. Pero los hombres no se detuvieron. Una flecha silbó por el aire, aterrizando a centímetros del caballo de Thompson. El animal se encabritó, y Thompson tuvo que luchar para controlarlo. El mensaje era claro. El próximo disparo no fallaría. «¡Retírense!», gritó Thompson a sus hombres. Se reagruparon en la entrada del cañón, fuera del alcance de las flechas. Luke sabía que esto era solo temporal. Thompson encontraría otra manera de entrar, o simplemente esperaría hasta que se quedaran sin agua y comida. Estaban atrapados. «¡Necesitamos un plan!», dijo Luke a Naira. Kuruk habló con Naira en apache. Ella tradujo. «Dice que hay otra salida del cañón, un camino que solo los apaches conocen, pero es peligroso. Tendremos que dejar los caballos y escalar». «¿Qué tan peligroso?» «Muy peligroso, pero es nuestra única opción». Luke miró hacia la entrada del cañón donde Thompson y sus hombres esperaban como buitres. Luego miró a Naira, a Kuruk, a Mato y Chaska. Estas personas estaban arriesgando sus vidas por él, por unos documentos que ni siquiera les importaban directamente. «Vamos», dijo Luke, «muéstrame ese camino». Kuruk los guió hacia el fondo del cañón, donde las paredes se hacían más altas y empinadas. Había una grieta vertical, apenas visible, que subía por la pared de roca. No era realmente un camino, más bien una serie de agarres y salientes que requerían habilidad y valor para escalar. «Yo voy primero», dijo Naira, comenzando a subir con la agilidad de alguien que había escalado toda su vida. Luke la siguió, sus manos encontrando agarres en la roca caliente. Su hombro todavía le dolía, pero ignoró el dolor. Un paso a la vez, un agarre a la vez, no mirar abajo. Detrás de él, los otros seguían. Luke escuchó gritos desde abajo. Los hombres de Thompson habían descubierto lo que estaban haciendo. «¡Más rápido!», gritó Naira desde arriba. Luke aceleró, sus dedos sangrando por la roca áspera. Estaba a medio camino cuando escuchó el primer disparo. La bala golpeó la roca cerca de su cabeza, enviando fragmentos de piedra volando. Siguió subiendo, el miedo dándole fuerza. Naira llegó a la cima y le tendió la mano, jalándolo los últimos metros. Cayó sobre el borde, respirando con dificultad, mientras los demás terminaban de subir. Más disparos resonaron en el cañón, pero ahora estaban fuera de alcance. Luke se asomó al borde y vio a los hombres de Thompson abajo, demasiado pesados y mal equipados para intentar la escalada. Thompson gritó amenazas, pero su voz se perdía en el viento. Habían escapado. El viaje de regreso al campamento fue largo y silencioso. Cuando finalmente llegaron al anochecer, la abuela los esperaba junto al fuego central. Luke desmontó y sacó los documentos de la bolsa, mostrándoselos. «Los tengo», dijo simplemente.
La anciana asintió con aprobación. Luego dijo algo en apache que hizo sonreír a Naira. ¿Qué dijo?, preguntó Luke. Dijo que ahora eres realmente uno de nosotros. Enfrentaste el peligro con valentía. Eres digno de ser llamado esposo de su nieta. Luke miró a Naira, realmente la miró, a la luz del fuego. Esta mujer había arriesgado su vida por él, más de una vez, y en algún momento, durante las últimas semanas, había dejado de sentir que este matrimonio era una trampa. Había comenzado a sentirse como algo real.